Quienes estamos aquí, pues un placer. Ya es un grupo de presenciales, digamos, muy consolidado. Hoy tenemos la parte final de la temática 4 del conversatorio, que trata del currículum escolar, cambio y renovación, ¿no? Y, claro, de los perfiles profesionales. Acá lo que tenemos siempre al final de cada temática tiene que ver con esa actividad que hemos denominado conversatorio. En esta ocasión, en el conversatorio, pues tenemos tres colegas que aceptaron nuestra invitación. Por un lado, la maestra Laura Quirós, que es maestra en ciencias sociales, licenciada en biología. Sus intereses o líneas de investigación, como ahí la refieren: conservación y manejo de los recursos naturales, sistemas de información geográfica para la planeación ambiental, la resiliencia en sistemas socioecológicos, infraestructura verde en ciudades, cambio en la dinámica socioterritorial. Y bueno, ha desarrollado algunas actividades como consultora para proyectos y estudios de la Dirección Adjunta de Planeación y Asistencia Técnica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como elaborado proyectos del estilo de la Estrategia para la Reactivación del Parque Nacional Huatulco, allá en Oaxaca. Bienvenida, colega Quirós. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, tenemos la presencia de nuestro colega Juan Manuel Hernández Vázquez, profesor investigador de UAM Iztapalapa en el Departamento de Sociología. Es doctor en estudios sociales, maestro en sociología del trabajo, licenciado en sociología e ingeniero mecánico. Sus líneas de investigación son los resultados económicos y sociales de la educación, mercados de trabajo y educación, calidad laboral, reforma universitaria y habilidad educativa de las escuelas. Entre algunas de sus publicaciones tenemos cómo es el ingreso a la licenciatura en Sociología UAM Iztapalapa, o la inseguridad escolar y problemas académicos en una universidad pública mexicana. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Finalmente, en este conversatorio participa el doctor José Joaquín Aspiros Lejan, que es profesor también titular adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, y más conocido por la serie de actividades que desempeña desde hace varios años en el Centro de Instrumentación e Imagenología Médica, lo dije bien, mejor conocido como SIM3. Él es doctor en la Universidad Tecnológica de La Campiña, Compiègne, perdón, es francés, no otro idioma. Maestría en Ingeniería Biomédica, licenciatura en Ingeniería Biomédica. Sus líneas de investigación privilegiadamente han ido en torno al diseño y desarrollo de dispositivos médicos, imagenología por resonancia magnética, educación en ingeniería. Tiene pues distintas publicaciones que ahí, si me ayudas, mi estimado, menciónalas tú mismo. Bueno, llevamos ya como unos 10 años estudiando el currículum de ingeniería biomédica y los resultados que ha tenido. Por ejemplo, uno de los más tristes es el resultado de la historia de los ventiladores en México. Para el COVID se mandaron, hubieron fraudes, hubieron grandes problemas ahí con los políticos. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo cosas del CONACYT, que hubo propuestas, se propusieron 90 distintos tipos de ventiladores. Se evaluaron, nos mandaron a evaluar aquí por ser laboratorio, el CONACYT nos pidió, pasaron 2 de los 91, había así. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces tantos 50 años de ingeniería biomédica no podemos hacer un dispositivo de mediana complejidad? Que es lo que faltó, que es un poco lo que está ahí en la primera publicación. Y en la segunda publicación, otra es consecuencia de esa, es decir, necesitamos pasar de lo que sería mantenimiento de equipos médicos, que es lo que todo el mundo enseña en las otras universidades, con algo de diseño, que es lo que
supimos hacer en el currículum. Bien, gracias, Joaquín. Si gustan todos, entonces nos incorporamos al conversatorio. Y para esta ocasión, pues tenemos, digamos, lo que hemos venido utilizando siempre, algunas preguntas que detonen el trabajo en este conversatorio. La primera cuestión que les queremos proponer para iniciar este conversatorio gira en torno a esta cuestión de cuál debería ser el currículum escolar en el nivel superior que tuviera la capacidad de generar competencias transversales clave para lograr objetivos de desarrollo sustentable. Si les parece, empezamos con la maestra Quirós. Sí, muchas gracias. Bueno, yo realmente respecto a esta pregunta, opino que una de las bases tendría que ser que la currícula se base en lineamientos que atiendan las necesidades actuales, ¿no? Esto tiene que ver con que nos esforcemos porque nuestros alumnos aprendan todo aquello que tiene que ver con los futuros normativos o regulatorios que de alguna manera son y forman parte en la toma de decisiones para la generación de planes y proyectos que tienen que ver con el embate al cambio climático y el desarrollo sustentable. Uno de estos ejemplos son las ODS, ¿no? Entonces, creo que también otro punto de vista que opino sobre este tema es que debemos de cambiar la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el ambiente y que esto tiene que estar plasmado en una currícula, sobre todo a nivel medio superior, y que finalmente es que también tenemos que esforzarnos porque el trabajo no solamente se quede en una cuestión teórica, sino que hagamos el esfuerzo por el desarrollo de actividades en trabajo de campo. Es decir, tenemos que conocer lo que se está haciendo o las necesidades que tenemos en el campo. Entonces, un poco para resumir esta respuesta, quisiera mencionar 3 puntos clave, que la primera sería justo esta, mejorar y cambiar o transformar la relación sociedad-naturaleza. El otro punto sería justamente generar una currícula multidisciplinaria, porque bueno, ya hemos visto que la cuestión del desarrollo sustentable y todo esto que estamos viviendo finalmente necesita de varios saberes. Entonces, fomentar este conocimiento transversal a través de un enfoque multidisciplinario y finalmente fomentar el trabajo de campo y ampliar enfoques metodológicos, o sea, implementar enfoques cualitativos y cuantitativos que de alguna manera nos permitan fortalecer el conocimiento y la generación de nuevo conocimiento. Es todo. Muchas gracias. Pues gracias, maestra Quirós. Con esto que inmediatamente nos incorporas en la reflexión, pues ya nos plantea una gran, digamos, necesidad, por decirlo de alguna manera, de acercarnos a los procesos que se viven en la sociedad y en los entornos naturales y ver de qué forma la institución educativa superior puede articularse con esos. Probablemente para ello haya que hacer justo lo que usted menciona y bueno, pues poco a poco iremos dando paso a esta sugerencia suya en la revisión de posibilidades y, por qué no decirlo también, de algunas problemáticas que impedirían llegar, por ejemplo, a anudar de mejor forma esta relación sociedad-naturaleza. Bien. ¿Qué le parece que si seguimos en este conversatorio y ahora le pedimos su comentario al doctor Juan Manuel Hernández? Sí, gracias, Javier. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que me parecieron todo un reto estas preguntas
que pensó este grupo organizador. Sobre la primera pregunta, yo más que sobre lo que debería ser el currículum escolar, me dediqué a reflexionar, me he dedicado a reflexionar sobre cuál podría ser o cómo podría estructurarse, plantearse este currículum, digamos un currículum transversal, que es de lo que se está hablando ahora en las temáticas, dentro de las temáticas educativas, que pudiera ser articulado con base en los objetivos de desarrollo sustentable, los objetivos de estos de la ONU, las ODS. Entonces, yo creo que convendría primero reflexionar sobre qué es lo que se nos quiere decir con la idea de currículum transversal, ¿no? Con la idea de currículum transversal se quiere, el currículum transversal lo que plantea es que debería de haber ejes articuladores, ¿no? Como especie de bloques temáticos, ¿no? Que articularan, que atravesaran la enseñanza de todas las disciplinas, algo así como nos llevaría a la idea de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Y pienso que el modelo que podría seguirse de enseñanza podría ser un modelo por proyectos que fueran proyectos significativos, a fin de precisamente contribuir al desarrollo de aprendizajes significativos. Dentro de estos aprendizajes estarían el desarrollo de competencias, estas que se mencionaron como competencias transversales. Y entonces, si vemos los 17 objetivos de desarrollo sustentable, esos que fueron publicados por la ONU desde el 2015, vemos que pues son temáticas que pueden ser, digamos, abordadas desde distintas ópticas disciplinares, ¿no? Desde la perspectiva de la sociología, yo voy a ubicarme en la sociología porque pues es ahí donde más me he desenvuelto, aunque mis orígenes disciplinares están en las ingenierías. Podríamos entonces imaginar un currículum que planteara bloques temáticos que pudieran ser abordados desde diferentes ópticas disciplinares. Vemos entre los 17 objetivos del milenio, por ejemplo, si los clasificamos, si intentamos clasificarlos, podríamos pensar en que podría haber un bloque sobre seguridad ambiental y ecología, en donde entrarían los objetivos que tienen que ver con energía, con clima, con agua, con sustentabilidad, con ecosistemas, con ese objetivo que plantea vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Luego otro bloque temático que podría concebirse como seguridad social, ¿no? En donde entran temáticas sobre pobreza, salud, bienestar, educación, inclusión, igualdad, equidad, paz y justicia, integración global. Y un tercer bloque, un bloque más sobre la cuestión económica, seguridad económica, en donde entraría trabajo, producción, consumo, orden mundial. Y entonces, si se dan cuenta, yo plantearía que estuvieran, digamos, estos bloques temáticos articulados bajo un paraguas conceptual que a mí me parece muy adecuado desde la perspectiva de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck, que
planteó desde 1986, influenciado precisamente por el impacto de la radiación de Chernobyl que llegó hasta la Alemania, pues es un pensador, sociólogo, pensador alemán. Entonces, podríamos plantearnos como ejemplo, digamos, el que se requiere primero una articulación conceptual, ¿no? En este caso, tomando los objetivos del milenio, esa articulación conceptual podría estar dada a través de la teoría sobre la sociedad de riesgo, que no deja de, que es súper actual, dado todo lo que hemos venido viviendo. De hecho, el mundo que vivió Ulrich Beck ya se complejizó aún más desde 1986, y es todavía más vigente que en aquellos tiempos, ¿no? Y así entonces podrían ser, digamos, articulado el currículum con base en bloques temáticos que fueran atravesados, que fueran tratados desde las diferentes disciplinas, ya fuera de manera interdisciplinaria o todavía un reto mayor, transdisciplinario, ¿no? Okay. Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando de esto a lo largo de las siguientes respuestas a las preguntas. Gracias, Juan Manuel. Sin duda, tendría que irse visibilizando un conjunto de posibilidades y bueno, tú ya marcas que algunas de ellas tendrían que pasar por una articulación que mencionas conceptual entre las ODS y un planteamiento que podría dar respuestas articuladoras, como es este concepto de Ulrich Beck de sociedad de riesgo. Joaquín, ¿cuál es tu parecer sobre esta primera Gracias. cuestión? Bueno, la primera pregunta, yo creo que es de las más difíciles, no es si conviene o no conviene, sino cómo hacerle, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Y yo les voy a hablar directamente sobre CBI para que me ayuden a ver cómo hacerle. Nosotros en CBI, por ejemplo, por lo menos en Ingeniería Biomédica, tenemos una estructura curricular piramidal, donde primero fue pura física, química y matemáticas, primer año. Segundo año, pura física, química, matemáticas, ingeniería eléctrica. Tercer año, más ingeniería eléctrica y un poquito de fisiología. Y en el último año son 5 materias de ingeniería biomédica, más una nube de objetivos. Entonces, es muy difícil buscar esta cuestión de las competencias transversales, porque están autocontenidos los bloques de las unidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tenemos que hacer todo esto que menciona la OCDE, de aprender a aprender, el aprender a hacer y todas esas cosas. ¿Cómo lo metemos? Y debe ser de manera implícita dentro de cada una de las UEAs y cómo se estructuran estas unas junto a las otras para cumplir con estos objetivos transversales, que creo que son muy importantes. Entonces, una de las cosas que se me ocurre es siempre tener una serie de preguntas que las UEAs deben de contestar. Por ejemplo, en ingeniería biomédica, una cuestión importante es minimizar el riesgo, ¿sí? Entonces, está bien, tú minimizas el riesgo del paciente, pero tú tienes que ver también a qué otros pacientes estás excluyendo con esta manera de resolver las cosas. Entonces, parte del riesgo del diseño, del reto del diseño es cómo le hago para que estos que no podía yo tratar con esta tecnología, sí los pueda tratar a todos. ¿Sí? Ese es uno de los problemas de cómo hacer esta cuestión transversal. Y la otra cosa importante, que hay como 3 líneas distintas que he leído que se dedican a esto. La no discriminación. Esto es cultural, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Yo no sé si en los grupos que yo veo, a lo mejor yo estoy discriminado por ser diferente,
¿sí? Antes, todos éramos muy parecidos, pero ahora cada vez se parecen más a otras, tienen otras características nuestros estudiantes. Entonces hay que ver si o los profesores o hay uno que otro estudiante güerito que sea señalado o que sea segmentado. Habría que ver eso. Yo los veo muy iguales, pero yo no sé. Ustedes, los sociólogos, saben más de esa cuestión, ¿no? Pero efectivamente yo lo veo difícil y no creo que se pueda imponer así. Esto tiene que estar en la discusión, más bien consensuado a lo largo de un grupo de gente que se dedique a una línea de materias. Gracias, Joaquín. Bueno, la idea de preguntas para responder que te estarían haciendo un cambio muy fuerte en un currículum escolar, digamos, tan dices bien, cuadrado, como lo que mostrabas ocurre en la división de CBI, en lo que explicabas hace un momento, pues tendríamos que buscar, justo como dices, cómo entrarle a una visibilización del tema de esa construcción curricular diversa a la que se tiene, ¿no? Entonces ahí sería también la idea de transformación, ¿no? Claro que la transformación en forma práctica que tú planteas, bueno, nadie puede negar la necesidad de aquello, ¿verdad? El problema es cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo diría que sintetizando sus planteamientos en el cómo hacerlo está una idea, primero que nada, una reconceptualización muy importante que asoma la perspectiva de la maestra Quirós, ¿no? Cambiar la relación que se tiene o se ha tenido hasta este momento entre sociedad y naturaleza. Pero por el otro lado, también hay que cambiar otro nivel de articulación. Es otra vez un tema conceptual y pasa en el apunte que ha hecho, digamos, Juan Manuel, por una idea de pensar la sociedad, ¿verdad? No como una entidad regular, estable, etcétera, sino precisamente como una entidad que está dispuesta y que se coloca en situaciones como lo sugiere la teorización de la que él nos advierte, ¿verdad? Que está en una situación de riesgo, ¿no? Si las sociedades han venido viviendo sus riesgos, el actual, es probablemente un riesgo límite, un riesgo, digamos, que ya nos declara que los pasos hacia adelante pueden ya no existir si no se resuelven situaciones inmediatamente. Y para eso, pues ahora sí, como bien plantea Joaquín, pues lo que yo llamaría una especie de coco wash académico, porque tenemos que decir que lo que aparentemente hemos hecho bien y es lo estable, ¿verdad? Probablemente en términos del currículum escolar haya que modificarlo. Y creo que ahí hay un anudamiento entre varios de ustedes por la cuestión de trabajar con problemas, ¿verdad? Sí. O de trabajar haciéndonos preguntas que tendremos que resolver, y tú lo mencionas apuntando siempre con una lógica de minimizar el riesgo, dices, ¿no? Sí. Entonces, imagínense minimizar el riesgo en la formación de ingenieros biomédicos, minimizar el riesgo en la formación, digamos, de biólogos que exploran distintos territorios de la naturaleza, minimizar el riesgo en la perspectiva antropológica de acceso a las comunidades, etcétera, ¿no? Y ahí significa construir un currículum escolar de una nueva lógica, de un, digámoslo así, lo hemos podido sugerir otras veces, desde luego, generar un nuevo paradigma, ¿no? Quizás esa es un poco la aventura. Bueno, sabiendo que es una aventura muy complicada y ya me parece que los tres están de acuerdo en que esta primera cuestión es una cuestión muy compleja. De ahí nos asomamos a algo que quizás no sea tan complejo, pero que tenemos que ir respondiendo. ¿Qué se requiere, pues, desde el punto de vista docente y de la cultura del estudio? Yo diría, entre paréntesis, tanto la cultura del estudio del académico como la cultura del estudio del estudiantal, ¿no?
para hacer factible un currículum transversal, porque es toda una hazaña, ¿no? Porque es verdaderamente algo que no tenemos como una cuestión ya hecha, ya armada, ya definida. Más bien es todo un reto. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué requiere desde el punto de vista docente y de la cultura del estudio para hacerlo factible? Maestra Quirós, ¿qué opina usted? Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada, el escuchar a mis colegas y compartir esto como de la complejidad y las preguntas ha sido muy bueno. Entonces, sobre esta pregunta yo anoté como 5 características de los docentes, pero en términos generales y un poco a manera de contexto, finalmente el modelo de la UAM de alguna manera hace que nosotros como docentes seamos solamente facilitadores, o sea, no tenemos como este modelo de que nosotros somos los que tenemos como la verdad y es la que transmitimos hacia los alumnos, o sea, al menos yo sí creo que el modelo que tiene la UAM en general, sí somos solamente facilitadores, entonces creo que bueno, también otra cosa importante es el modelo de profesor investigador en donde finalmente nosotros pues no somos o no estamos capacitados pedagógicamente de pronto para las actividades docentes. Sin embargo, sí sería importante resaltar el papel que tiene la universidad para toda esta gama de oportunidades que nos da para desarrollar actualización en términos docentes y sobre todo para poder actualizarnos en temas emergentes, ¿no? Como el que tuvimos hace poco que nos llevó a varias semanas de huelga que tiene que ver con un asunto de género incluso, ¿no? Entonces, entre las 5 características que yo puse, que cuáles tendrían que ser estas habilidades que tenemos que tener nosotros como docentes, sería tener voluntad, colaborar, ¿no? Colaborar con nuestros colegas, interunidades también con otras unidades, estar abiertos al diálogo, no solamente entre colegas, entre otros profesores investigadores, sino también estar en constante diálogo con nuestros alumnos, experiencia y sobre todo yo haría un énfasis en este último que sería actualización. Creo que es importante. La actividad docente sí requiere como mucho trabajo de actualización, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora, que sería como mejorar las condiciones ambientales en las que estamos, en donde ya hemos hablado que requiere de un trabajo muy interdisciplinario. Entonces, este tipo de estudios y en general todos, sí requiere de una actualización constante y sobre todo colaborativa. Entonces, otra de bueno, sobre este último tema de actualización, sería también incorporar nuevos enfoques analíticos. Y aquí hago énfasis un poco en el modelo que hemos trabajado nosotros en Coajimalpa. Yo imparto clases en la licenciatura de estudios socioterritoriales. Básicamente esta licenciatura es nueva en su tipo, o sea, apenas vamos a cumplir 15 años. Y justamente una de las bases que tiene es el modelo ABP, que es el modelo basado en proyectos. Y justamente esto nos ha permitido, de alguna manera, poder conversar entre diferentes UEAs, con diferentes perspectivas, digamos, y esto ha enriquecido mucho no solo la actividad docente, sino la actividad y el aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Y bueno, es todo. Gracias. No, gracias a ti, maestra Quirós. Creo que el apunte que nos ofreces tiene un atisbo de posibilidades para lo actualmente existente, porque probablemente hay algo bueno, ¿no? Y esto bueno parece ser que este concepto que tú estás mencionando y que parece que se respira mucho más claramente en tu espacio en la sede Coajimalpa,
vamos a suponerlo, pero solo vamos a suponerlo en el conjunto de las unidades, ¿no? Pues de una pretendida acción facilitadora desde el punto de vista docente, lo cual ya nos habla, según mencionas, de un apunte hacia arriba, ¿no? Como posibilidad buena, como también la figura del profesor investigador. Desde luego, tu idea muy claramente expresada de la voluntad, de la colaboración, del diálogo, de la experiencia y de la actualización, que fundamentarías en un tratamiento muy particular, ¿verdad? Que ya existe, ¿no? Y que ya no es cosa de a ver cómo lo creamos, cómo lo buscamos. Es como decimos, ahí está dispuesto, vamos a tratar de hacer uso de ello. Y en donde creamos que tenemos que hacer algún tipo de modificación, algún tipo de recreación de ciertas modelísticas, como del aprender basado digamos, en problemas, ¿no? Pues fíjense que está saltando como algo que pareciera ser algo que vertebre el currículum escolar. Bueno, ¿qué te parece la pregunta, mi estimado Juan Manuel? Sí, mira, En 5 coincido. minutos, mi estimado. Sí, pongo mis minutos, pongo mi. Fíjense que yo tengo una respuesta similar a la que plantea la doctora. Efectivamente, yo creo que ya dados los tiempos que vivimos, ya aquel viejo profesor que daba su cátedra ya está fuera de lugar, primero porque las tecnologías rebasan cualquier inteligencia como la concebimos, como manipuladora con capacidad para manipular información, organizarla, pues ahora la inteligencia artificial eso lo hace mucho mejor que cualquier profesor que pretenda dar su clase como si fuera cátedra, ¿no? Entonces el profesor, yo creo que ya del futuro tiene que ser un profesor facilitador, tiene que ser un facilitador más que transmisor de conocimiento, estilo cátedra, ¿no? Pero hay un reto, digamos, que se engarza con esta primera idea de que tiene que ser facilitador, porque si queremos enseñar con base en la idea del currículum transversal articulado con base en el desarrollo de proyectos y solución de problemas, pues necesitamos profesores que tengan, digamos, una interdisciplinariedad y transdisciplinariedad ya de por sí en su formación. Y yo creo que habría que dar una mirada, eso es algo que no mencioné en la respuesta a la pregunta anterior, pero yo creo que habría que voltear la mirada a ver lo que ocurre en el sistema modular de la UAM Xochimilco, porque ellos naturalmente en ese sistema modular ya estructurado, ya institucionalmente establecido, de alguna manera ellos están desarrollando esa idea de enseñar a partir de proyectos, ¿no? Y que no sé cómo realmente podríamos nosotros hacerlo en un sistema como el de aquí de Iztapalapa, en el que las materias son materias estancas, no son UEAs estancas, ¿no? Casi a veces disciplinares, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos avanzar en la enseñanza basada en desarrollo, basada en proyectos, tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de articular temas de teoría social, fíjate, con un solo, digamos, como le hacen como ocurre en Xochimilco, un solo módulo, podríamos integrar teoría social con metodología, con matemática estadística, con historia social y económica, economía política,
Y esto precisamente con la idea de impulsar una de esas competencias fundamentales ahora, que es la habilidad para solucionar problemas. Un profesor que estuvo aquí dando conferencia planteó cómo esa forma de enseñanza a través del sistema modular facilitaba precisamente el trabajar de manera colectiva, ¿no? Bueno, entonces, eso por el lado del profesor, ¿no? Por el lado del estudiante, fíjate que yo creo que necesitamos impulsar desde la educación primaria, se necesita impulsar el ansia por saber, por aprender cosas en los estudiantes, la autorregulación, el autodidactismo y el compromiso y una orientación propositiva de la mentalidad de los estudiantes. Creo que esos son retos que deben desarrollarse desde la primaria, la verdad, ¿no? Gracias. De pronto saltamos la barrera de la educación superior y nos instalamos en la barrera de la educación básica, según lo que propones, Juan Manuel. Sí. Y entonces parece congruente el planteamiento de que cualquier currículum escolar que pretendamos en la universidad tiene que tomar en cuenta que esta puede ser factible en la medida en que tengamos en los otros niveles educativos cambios que vayan tendiendo hacia eso. Es decir, chicos que muestren su verdadero interés por la educación, por el querer saber, etcétera. Yo diría, por un lado, pero también chicos convencidos de que el estar y ser en la enseñanza es no un despropósito, sino una buena manera de usar su tiempo de vida. Una forma de vivir. Una forma de vivir que pueda en ese sentido cambiar y recrear el concepto educativo en ellos mismos, y no porque alguien se lo dé, sino porque ya es un caldo de cultivo cultural, digamos. Cultural. Sí. Habrá tiempo, perdón, no es una pregunta, pero yo me la imagino así, ¿habrá tiempo para tal cuestión? Porque pareciera que la sociedad nos estaría la relación de la maestra Quirós, transformar la relación entre sociedad y naturaleza, está hoy colocada ahí como muy tensa en las temporalidades. Bueno, ok. Joaquín, tu opinión. Bueno, yo creo que en realidad depende mucho, como decían, de los profesores. Depende mucho de las instalaciones, ¿sí? Bien importante, porque yo lo veo ahora en estos días que me ha tocado un salón muy grande, digo muy grande, 30 personas, pero para el tamaño de las instalaciones de aquí. Entonces no puedes establecer una metodología ni siquiera de diálogo de las cosas, ¿no? Son demasiados alumnos. Lo que yo he hecho a veces es que los parto y les digo, vengan otro día, unos, y los otros se quedan aquí, y les compro unas pizzas. Y entonces, mientras están comiendo las pizzas, yo les estoy sacando la sopa, ¿sí? Estamos avanzando como si fuera un brainstorming, digamos, pero ellos están relajados y no se están dando cuenta que los estoy tanto cuestionando en qué tanto han avanzado, como poniéndoles ideas como para que trabajen. Entonces es bien importante esto del trabajo en equipo, pero necesitamos instalaciones que lo ayuden. Sin embargo, hay otros. Hace poquito, esta semana, hablé con un profesor que da clases en Milán. Le da 500 alumnos y dices, ¿qué es eso? ¿Conferencia? Pues sí, pero a lo mejor solo teniendo 25 ayudantes, ¿no? Entonces, sí, con ayudantes. Sí, pero tenemos temas recurrentes en cada UEA que podemos ir reescarbando, es decir, cuál es el problema, no sé cuánto, cómo lo vamos a abordar. Esos temas, los temas, por ejemplo, de seguridad, de inclusión, todo eso, sí los podemos, aunque sean electrónicas, podemos decir qué cosas podemos hacer. Esto de lo basado en proyectos es bien importante. Nosotros, en ingeniería eléctrica, en ingeniería biomédica, sí lo hacemos así.
de tal manera que las prácticas no son demostrativas, sino que siempre hacen alguna cosita, al final del trimestre salen con un aparatito. Entonces, eso sí lo estamos haciendo bien, el trabajo en equipo y temas de ética. Eso sí lo repetimos a lo largo de varias materias y en vez de decir este es un código de ética, 3 estudios de casos. Uno, la línea 12 del metro, que está muy bien documentada, está buenísimo el ejemplo. Está en el Wikipedia, es el mejor lugar que he encontrado para explicar qué pasó ahí. Uno que se llama un arquitecto Le Mesurier en el edificio de Citicorp en Nueva York, donde era un edificio que hicieron de manera diferente, querían toda la cuadra, pero había una iglesita en la esquina, entonces le construyeron arriba, y los pilares, en vez de estar en las esquinas, están en los lados. Resulta que... ¿Están en los lados? En los lados. Pero resulta que el que lo construyó, que en Estados Unidos, el que lo diseña es uno, y para evitar los conflictos de interés, el que lo construye es otro, no lo construyó de acuerdo a las normas de este arquitecto. Y se dieron cuenta que en vez de haber soldado todas las estructuras que defendían a esta cuestión novedosa, las habían remachado. ¿Y ahora qué hago? Calcularon que sí, uno de esos huracanes como el de Acapulco, de cada 100 años, sí lo podía tirar, y era un edificio de 80 pisos. ¿Qué haces, no? Y se resolvió muy positivamente, entonces es un ejemplo de una buena acción. Y hay otro de un equipo médico que falló, y pues ahí donde falló y si se hizo bien o se hizo mal. Entonces, estudios de casos son muy buenos para estos temas que hay que subrayar. Y entonces yo no les tengo que dar la clase, ellos solitos la discuten y se llegan a las conclusiones. Y ya después les dice, estos son los códigos de ética X y Y, ustedes usan. Ok, esta segunda cuestión de qué hay que hacer con el trabajo docente y la cultura del estudio, a final de cuentas nos reubica en el plano de nuestras instituciones y dice, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos algunas posibilidades, ¿no? A ver, Juan Manuel ya rescataba digamos, la estructura de trabajo docente de Wamsuchimí. Claro. Más allá de indagar cómo surgió el proyecto, pues la base está muy clara, ¿no? Y lo que tú mencionas, Joaquín, de ejemplos de cómo se puede ir trabajando, ¿verdad? Y cómo tú hasta la pizza la usaste con sentido pedagógico, digamos, pues es algo que puede ser, digamos, estrategias educativas, ¿no? Estrategias educativas siempre tomando en cuenta, pues, quién es tu referente como alumnado, ¿no? O sea, no a todos cabe de la misma manera, no digo solamente que a algunos no les gusten las pizzas, ¿no? Pero que también hay situaciones de cultura del estudio por parte de ellos que pueden ser o no ser referentes adecuados, lo que uno de pronto innova en la clase, ¿no? El poner ejemplos, finalmente mencionas, a mí me parece que en todos los casos, trabajar con los ejemplos es uno de los trabajos más complicados, porque eso te saca constantemente de la idea de un acotamiento a tu línea de curso de la sesión, ¿no? Sí. Si pones eso, estás disparándolo para otro lado, y entonces, China, ¿qué hora regreso para terminar de dar mi clase? Claro. ¿No? Eso es lo que hay que cambiar como cultura de la docencia también, ¿no? Entonces, si hurgamos por ahí, podríamos decir que ya hay, como la maestra Quiroz lo observa, un conjunto de aditamentos. Solo que como los puzzles, ¿no? Como los rompecabezas, hay que buscarle el modo, porque hay elementos que de una u otra manera la educación en este momento, y en particular también la superior, pues ha venido generando, proponiendo y todo, ¿no? Fíjense que hay una idea original, esto que comentaban ustedes de la clase de aquel profesor en Milán que le daba cursos, tú, Joaquín, a 500, decías, alumnos.
y que uno diría aquí en nuestras universidades es una locura. Bueno, la UBA en Argentina, propósitos similares, pero no con tanta gente. A lo mejor estamos hablando de 80 o 100 chicos en un curso que un profesor dirige, lo que llaman ellos un profesor titular, ¿no? Hay varios asociados y varios ayudantes en un curso, ¿no? Eso ya existe. Yo creo que la práctica que en Milán ocurre es parecida. Sí. Nosotros tenemos originalmente pensado hace, por cierto, ya 50 años, ¿verdad? Un planteamiento similar, porque no fue por un tema de tabulador salarial que se decidió titular, ¿no? Asociado, y lo que hace mucho ya no existe, ¿no? El profesor, ¿cómo se llama? Asistente, ¿no? Esa estructura tiene que ver con esa modelística educativa, que la echamos por la borda, pues sí la echamos por la borda. También. Bueno, el ayudante, Y el técnico académico. Y el técnico académico, ahí está, gracias por recordarlo. Bueno, ahí es donde decimos, maestra Quirós, existen un conjunto de elementos que se pusieron en algún momento a disposición y también en algún momento los dirigimos con otra intención, perdiendo de vista lo fundamental. Podemos hacer una suerte de diversas explicaciones, tal vez en ellas nos encontremos al tema laboral propiamente, al tema sindical, al gremio y demás, pero bueno, ahí está algo que ni con mucho tendremos posibilidades en esta ocasión de resolver, pero sí de plantear y dejar en la mesa. La tercera cuestión que les quiero presentar a ustedes: ¿es posible crear un currículum escolar sin tener en cuenta los entornos económicos, sociales y culturales? Creo que ya tiene su respuesta, pero digamos solo para apuntar en un par de minutos cada uno de ustedes. Maestra Quirós. Pues no, definitivamente no. O sea, no es posible no considerar el entorno. Y yo creo que aquí resaltaría justamente como la función de la UAM, ¿no? O sea, Universidad Autónoma Metropolitana. Si estamos, digamos, en términos o en un lugar que se enfoca en una cuestión metropolitana, es porque finalmente debemos de dar respuesta a todos estos problemas que conlleva la metrópoli y su contexto. Entonces, sí sería importante ver y analizar los diferentes contextos en los que estamos, incluso a nivel unidad, porque no es lo mismo a lo mejor a los problemas o el entorno en el que está la unidad de Iztapalapa, ustedes, que por ejemplo nosotros en la UAM Coajimalpa, ¿no? Que estamos en un medio completamente diferente, que de pronto es muy desigual, ¿no? Tenemos ahí problemas de invasión de uso de suelo en suelo de conservación, pero también tenemos un complejo ahí de puras grandes empresas. Entonces, creo que sí sería muy bueno la incorporación de esta parte espacial que de alguna manera integral, que de alguna manera como que toma en consideración todos los elementos, tanto culturales, económicos, sociales, y que los alumnos tengan la capacidad de poder enfocarse en ellos. Y pues básicamente esto haría o generaría respuestas como mucho más reales del entorno. Entonces sí, definitivamente yo creo que es muy importante considerar el entorno en el que estamos, con el fin de enriquecer cada vez más la currícula de nuestros alumnos. Y eso, digo, la pregunta parece en cierta medida ociosa o falta de necesidad, pero uno de pronto la hace porque dice, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es decir, ¿por qué el currículum escolar está construido de tal manera que solo el curso que tiene la maestra Quirós tiene la perspectiva territorial y de los entornos, de acuerdo con lo que hace rato al inicio comentabas, ¿no? El curso que dabas tú misma, ¿no? Entonces, bueno, ya ven, entonces ahí tenemos un tema complicado, ¿no? A ver, Juan Manuel. Sí, bueno, ahorita que hiciste la otra pregunta, la primera pregunta, hay que empezar, digo, ¿habrá tiempo? Dijiste en Hace tu rato, intervención sí. anterior. Hay que empezar. O sea, Ya, punto. urge. Ahora, lo segundo, ¿por qué entonces tenemos nuestra currícula así, nuestro currículum así como está? Porque está inspirado en la vieja idea de que el profesor es un transmisor de conocimiento. Es la luz del conocimiento. Sí. Por eso tenemos un currículum, el tipo de currículum que tenemos.
Digo, salvo un tanto allá en Xochimilco, porque allá operan de por sí, el sistema modular los impulsa a los profesores a ser más facilitadores, ¿no? Y bueno, si nosotros, bueno, y ahora la respuesta es a la pregunta concreta: ¿es posible que haya un currículum escolar sin tener en cuenta los entornos? Pues no, porque si no, de otra manera, el tipo de currículum sería un currículum que puede ser abordado mediante el uso de los libros de texto, así, y punto. ¿Y qué es lo que ocurre con esos libros de texto? Pues que no necesariamente están contextualizados a lo que requiere la comunidad de aprendizaje con la que trabaja uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde está la profesora Laura, o sea, ella tiene problemas, no nada más los que mencionó, del crimen organizado que está acabando con los ecosistemas donde se desarrolla la mariposa monarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que incorporarse en un currículum que de por sí propicie el que las clases sean más interactivas, ¿no? Más participativas, pero inspirado en la idea del profesor facilitador. Ya. Ok, pues si eso es lo que tienen que hacer, otra vez reviramos a la pregunta anterior que dice que tenemos que hacer un cambio de mentalidad docente, ¿no? Pues, y si nos dejamos de ver como luz inspiradora del conocimiento y todos los saberes, entonces recolocarnos costará su trabajo. Por eso el tema de tenemos tiempo, pero bueno, a final de cuentas, sí es factible o no factible hacer la educación sin mirar a los entornos. Yo creo que es una pregunta nimia, está mal planteada, en el sentido de que si se puede hacer, pues puedes hacer cualquier cochinada. ¿Sí? Okay. Si conviene o si se debe o si es pertinente, eso es otra pregunta, ¿no? Claro. Y yo más bien les quiero preguntar a ustedes sobre esto mismo. Conversemos. Si es posible ignorar el entorno, ¿sí? Una de las cosas importantes, y les digo por qué, porque nos quejamos, criticamos, hay profesores mala onda y todo, pero la UAM, Iztapalapa, para ingeniería biomédica es el ejemplo que nadie puede seguir, ¿sí? Nadie puede seguir. No hay tantos doctores en ingeniería biomédica en el país más que aquí, y nuestros hijitos que están en San Luis Potosí y en la UNAM, ¿sí? Entonces, esas son las que se pueden haber dicho, se construyeron como universidades o áreas de investigación. Las otras se van a vender habilidades, que a lo mejor no es tan malo, pero lo que quieren ellos es otra vez como el Google, no quieren ayudarte a ti, sino que tú les pagues. ¿Sí? Todas las universidades de paga son así, pero su currículum es mucho más técnico. Y la pregunta es nosotros, y todo el mundo tiene buen empleo. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos de doblarnos hacia lo que los empleadores necesitan? ¿O nosotros debemos de ser un ejemplo en un estado superior a donde vamos a hacer diseño y desarrollo, que no se hace mucho en México? ¿Me explico? No sé si me expliqué muy bien. Bueno, pues Sí, entendí la pregunta, entendí la pregunta perfectamente. Claro. Digamos, la nuestra lleva jiribilla, ¿sí? La nuestra lleva jiribilla justo como las preguntas de contraste que hacemos en un cuestionario para una encuesta, ¿no? En ese sentido, la respuesta es no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda? ¿Verdad? Sí, ¿Cómo claro. hacemos para que se pueda? No porque se ha en podido. efecto no se ha podido. No se ha podido. ¿No? Sí.
A ver, Oscar quiere participar. En esta parte, como la pregunta se abrió más allá, échate el comentario. No, mejor terminen y luego ya cuando Bueno, vengamos. si quieres yo converso también No, entro no, a la conversación el con peligro doctor de dejar Rema. a Juan conversar es que rápido. nos salimos en la noche de aquí No, todos. rápido. No, o sea, mi respuesta es sí. Okay. Hay que buscar la solución de problemas reales en nuestro entorno social. Porque entonces nuestras Y eso lo haría investigación son incongruentes. Porque nos hemos negado a la vinculación con la industria privada. En la industria privada es donde surgen los problemas que se requieren resolver y que son significativos. Ahorita, ya sé que todo el mundo ya quiere arrancarse con sus comentarios, pero déjenme decirle, resultó buena la provocación, ¿verdad? Sí. De la obviedad. Entonces, ahora, y para luego lanzarnos sobre esta suerte de comentarios varios, yo les diría, otra vez a nuestro panelista, a nuestro grupo de panelistas aquí presente, y la presencialidad llega en este caso hasta Coajimalpa con la maestra Quirós. ¿Qué debe hacer la institución educativa? Estamos hablando de toda la institución educativa para dar cabida a esa transformación del currículum escolar y sus aspiraciones, tomando en cuenta, pues, todas sus observaciones de las preguntas anteriores a esta última. Había una cosa antes, pero entra en eso. Entra en eso. Bueno. Habíamos hablado de que necesitamos instalaciones adecuadas, necesitamos administración adecuada. Porque queremos cambiar el currículum y no se puede, porque se atora ahí en 3 personas que tienen que revisar 200 planes de estudio allá en rectoría. Ok. Sí, pero finalmente la institución educativa es más que un procedimiento administrativo, como también es más que una infraestructura, ¿verdad? No son edificios y laboratorios, sino es el concepto de universidad en el sentido, por lo menos nosotros, en el concepto de universalidad del conocimiento, ¿no? ¿Cómo le entramos a ese ajo tan complejo, ¿no? Ahora sí, si quieren, le damos paso a la maestra Quirós para que nos haga en unos 4 minutitos, maestra, perdón, que recorte los tiempos. No, está bien. Pues es que en realidad yo creo que la institución educativa tal cual es un sistema, ¿no? Es un sistema muy complejo. Ahorita ya escuché algo por ahí y en realidad es que es un sistema muy complejo que funciona con muchos elementos. Entonces, creo que en realidad tiene que haber como 2 enfoques. Una, comprometerse y 2, actualizarse. Si realmente no funcionan todos los elementos del sistema, es por eso que esta transformación de alguna manera no va a existir. Entonces, tiene que haber, digamos, como una coordinación entre quienes elaboran los planes de estudio y entre que los realmente ejecutan. Es decir, que todo el sistema funcione, la parte política, la parte financiera, la parte de administración. De alguna manera nosotros como docentes son los que estamos así como en el campo de batalla y conocemos finalmente cuáles son las necesidades, ¿no? Tanto teóricas como en el campo de nuestros alumnos. Pero si eso no lo podemos subir o no podemos comunicarnos con todos los demás elementos del sistema que forman la institución educativa, realmente esta transformación no va a suceder, que es ahí en donde a veces se atora mucho nuestra actualización de planes y proyectos. Entonces, es difícil a veces que un sistema funcione, ¿no? Con todos sus elementos, pero yo sí creo firmemente que la UAM en algunas, pues a lo mejor en algunas unidades o en algunos licenciaturas, en algunas divisiones, puede funcionar mejor que otras. Desde luego, la idea del comprometerse y el actualizarse sigue estando en la base de tu orientación cuando reflexionas estos temas del currículum escolar y ahora se lo acabas de aplicar a toda la institución educativa, ¿no? Sí, y aplicada a la institución descubres o redescubres que hay un conjunto de dinámicas complejas, puesto que desde una cierta teorización, digamos como la teoría de la organización, efectivamente la institución educativa es tal, es decir, es un sistema complejo, ¿no? Pero si es un sistema complejo, ¿cómo hacer para que tu iniciativa docente, la iniciativa de la planta docente, pueda estar funcionando
con los menos altibajos o con las menos problemáticas posibles. Ustedes son el agua y la institución son los vasos comunicantes. Si tenemos capacidad de hacer una institución de vasos comunicantes, la tendencia al equilibrio se dará, que quiere decir que todos vamos al parejo, y entonces esa imaginación mía que siempre me ha gustado de los vasos comunicantes es interesantísima, aplicada ahora aquí, ni mucho menos a la idea de una teoría organizacional, para nada, pero sí me quedé pensando cómo quitar las obstrucciones del sistema, ¿no? Entonces, esas obstrucciones se hacen evidentes cuando constituyen exactamente eso al paso de una labor docente, digamos. Cuando está ocurriendo ahí es cuando se presenta ya como una obstrucción del sistema y hay que tratar de eliminarlo para hacer el paso fluido, digamos, y alcanzar un territorio parejo para todos. Si eso lo logramos, los vasos podrían ser ya estructuras dinámicas que se interconectaran, mucho más complejo que solo la idea inicial. Bueno, entonces ahí tenemos algo. ¿Qué opinas, Joaquín? Luego le damos paso final a Juan Manuel. Bueno, dos problemas grandes es los profesores. No los hemos querido tratar porque pero los problemas grandes. Sí, los profesores son un problema. Y me explico. Lo que yo he visto es, a mí no se me olvidan las cosas, entonces cada trimestre tengo que aprender lo que voy a dar. Entonces no me preocupa. Te actualizas todo. Me actualizo todo porque, como a mí. Escribí un libro hace 20 años de imagenología y ya ni lo uso porque está 20 años. Pero no, el problema es que mucha gente se queda aferrada a su mismo curso y lleva 50. Con el mismo librito. Con su librito. Es un librito no tan malo, pero de todos modos sería bueno voltear alrededor a ver qué otras cosas hay más de eso, ¿no? Y esos son unos. Otros que dicen, no, yo no me muevo de aquí, yo quiero dar circuitos 1 porque es una materia fácil y ya me quites. Y las becas están ligadas a eso. Deberían haber otros incentivos como para darte más puntos por hacer cambios en el plan de estudios. Sin desconocer, perdón, que hay libritos muy buenos y que a lo largo de la historia han pujado tanto que los tenemos hoy mismo, ¿no? Sí, eso es lo que digo. Pero también que te den una zanahoria para hacer esos cambios, ¿no? Okay. No nada más el que tú publiques te da puntos y entonces tú solo quieres publicar y dar un curso más, sino si te estás esforzando por aprender algo nuevo o para presentar una nueva práctica, una de esas cosas, sea un incentivo para todos el cambiar, no estar estático. Y hablo de profesores que tienen, pues ya muchos de 60 para arriba, ¿no? Entonces es uno de los problemas. Y el otro lo mencioné rápidamente hace un momento, la administración. Necesitamos que nosotros, yo estoy en el comité de la licenciatura, propongamos los cambios y ellos hagan la parte de talacha, porque te regresan. Ahora resulta que todas las materias tienen que tener estos textos de inclusión y de no sé qué y de no sé cuánto. Bueno, pues eso que lo hagan un machote los de pero no nos obligan a hacer todo de todas las materias, aunque no sean de mi su asunto es otro. ¿Sí? No distraerlos de estos otros alterados. Ok, pero hay un compromiso transversal, ¿no? Digo, tu curso tendrías que pensarlo ahora ya no como un asunto que tú tienes que resolver, sino que tienes que resolver con Oscar, que tienes que resolver con Paulo, que tienes que resolver con Juan Manuel, que tienes que resolver con Javier, etcétera, con Miguel, ¿no? Con Leti. Porque, final de cuentas, si manejamos un criterio de currículum escolar diverso, ya no operarás tú solo en tu currículum, ¿no? Sino tendrás que hacer el intercambio que la maestra Quiroz tiene muy claro en el sentido de colaborar, intercambiar, generar diálogo. Es que no son conceptos abiertos, sino son llevados a la actividad docente en un cambio curricular de esta naturaleza. Le voy a pedir a Pablo que me auxilie para entrar en la fase final de los intercambios, sabiendo que ya Juan Manuel está pero deseoso de entrarle a este paquete. ¿Me ayudas? Gracias.
Bueno, yo veo la institución educativa universitaria, yo la veo como, me la imagino como un organismo, ¿no? Entonces, si ese organismo, como una persona, tiene una actitud orgánica, ¿no? En donde están participando, bueno, en esta institución participan al menos 1, 2, 3, 4 actores. Uno es la planta docente, otras son los alumnos, otra los trabajadores administrativos, otra los trabajadores de base y otra pues el gobierno, quienes gobiernan la universidad, ¿no? Entonces, si todos estos actores tienen bien claro cuál es la visión, misión de la universidad, lo tienen clarísimo y su actitud es en ese sentido, eso se puede. Pero si el sindicato jala por un lado, si los administradores por otro, los docentes por allá, nunca se va a poder lograr. Pero la autoridad educativa, la autoridad universitaria es como el cerebro de ese organismo. Entonces, si ese cerebro tiene como John Wick, ¿no? Una voluntad, una actitud de estilo John Wick, voluntad férrea, compromiso y enfoque decidido, lo puede lograr. Pero eso es lo que se necesita. Y eso es lo que dijo la profesora Laura. Y eso se conecta con lo que aquí la doctora Andrea Padilla de la Universidad Autónoma de Tlaxcala dijo. Es muy importante que las autoridades educativas, las autoridades universitarias tengan decisión, quieran hacerlo. Y eso es lo que se necesita. O sea, la cabeza es la primera que tiene que empezar a ver la manera de que los miembros, los órganos, se engarcen con esa misión, visión sobre la universidad a corto, mediano y largo plazo. Si no, nunca lo vamos a lograr. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Aquí voy a meter mi Adelante. Hipercrítico. No contigo, me estoy 100%. No, adelante. Donde no debemos de regresar a hacer lo mismo es lo que pasó con el MACA. Es una cosa muy bien pensada, pero está de arriba para abajo. Y yo como profesor, nada más soy un esclavo que obedece lo que dice el coordinador, lo que dice el departamento. O sea, ¿qué onda, ¿Cómo voy a aceptar yo una cosa donde yo no participé? Y todo el mundo te está fiscalizando y te está palomeando. No, tenemos que hacerlo de abajo para arriba. Los teóricos de la organización dirían, tienen que impulsar una cultura organizacional en donde todos los actores se embonen. ¿Cómo? Tienen que pensarlo. ¿De que se puede? Yo creo que se puede. Pero hay que proponérselo como John Wick. Muy bien. Ahora sí, bueno, vamos a la participación y bueno, ya hay una mano levantada acá. Oscar, adelante, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. De hecho, creo que todos estamos de acuerdo en la misma dirección. Pero que sí hay que llamar las cosas como son. La pregunta última es, ¿se puede hacer un currículum que sea independiente del entorno? Claro que se puede. De hecho, los tenemos. Sí, son los de texto. Si no reconocemos esto, que hay currículum que están fuera de onda. Y bueno, lo has dicho mucho, y que la universidad no tiene los mecanismos para estarlo actualizando. Lo que estamos diciendo aquí es pura teoría y no va a funcionar. Entonces se necesita esta determinación de las autoridades, de la autoridad educativa, de lanzar una línea, y ya la hemos discutido aquí desde que yo me incorporé a esta vez.
Por ejemplo, todo el mundo estuvo de acuerdo, el cambio climático es importantísimo y debe ser transversal. ¿Qué esperamos para empezar a hacer? Porque estamos, y el agua, y las técnicas educativas, ¿cómo vamos a hacer que el profesor cambie su manera de... No lo estamos viendo pasar y no pasa nada. Entonces, por eso digo, tenemos que tener estos mecanismos para decir, órale, póngase todos a discutir cómo vamos a transversalizar tal tema, que ya está claro, porque si no nuestras carreras no están actualizadas. ¿Cómo es posible seguir dando sociología o biología independientemente de los cambios tan brutales que están ocurriendo con el cambio climático, que la gente está quedando sin trabajo, sin tierra, y nosotros seguimos no sé qué? O analizar, ¿están preparados nuestros estudiantes a transformar esto, a ayudar a transformar o no? Entonces yo creo que no, que nos falta mucho, nuestras carreras están medio atrasadoras, por lo menos necesitamos volver a repensar esto. Lo decíamos, la última vez que se puso la universidad a repensar sus carreras, tiene más de 20 años con José Luis Vázquez. ¿No será momento de hacer esto y ver el cambio? ¿Cómo movemos todas nuestras carreras? Y sí, los profesores somos una lacra, no somos ya, no vamos a querer cambiar porque... Va a salir 10 minutos, ¿qué pasó aquí? Pero, no, estamos todos de acuerdo. Yo no, y tampoco la maestra Quiroz. Pero estamos viendo que ya estamos retirando ya los grandes, yo también ya estoy por retirarme, y los jóvenes tienen que entrar con este nuevo sistema. Ya lo platicábamos el otro día. A los que ganan las plazas tienen que, por obligación, ya, a ver, entras aquí a Virtuami, aprendes esta filosofía de la educación, tal, porque yo entré nada más, aquí, ya te recibiste, entras de profesor y a dar clases. ¿Quién sabe cuánto tiempo aprendí? Pasé aprendiendo a enseñar a echar a perder. No, yo creo que sí tenemos que tener, a ver, jóvenes, aquí, este es un seminario de cambio climático, un seminario de virtual, un seminario no sé qué, para que entren con pilas así, y eso es una parte fundamental de los nuevos que entran. Los viejos también deberían entrarle, pero por lo pronto los nuevos, bueno, ya. Sí, Javier, ¿quieres comentar? Adelante. Luego, el tema que ya con lo que estoy escuchando aquí, aunque salí solo 5 minutos, es el del cambio generacional, que se liga, por supuesto, al asunto cultural. ¿Cuánta resistencia tenemos al cambio? A veces pensamos que como estamos en la educación, somos entidades abiertas al cambio. Ojalá eso pudiera ser verificable en el día a día, pero cuesta mucho trabajo que nuestra cultura sea más adecuada a ese concepto, y sí generamos resistencias todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero a veces también ocurre, por lo que decías hace rato, Joaquín, que en efecto la institución genera iniciativas, y tú lo mencionabas, Oscar, porque decía, ¿cuándo fue la última vez que generamos una propuesta del cambio? Hace 20 años. Tú hablaste de que José Luis Vázquez, no, pero José Luis Vázquez fue solamente un planteamiento de inspirar algo, ¿sí? Él no dijo, va a hacerse así, de esta manera, vamos a tener un MACA hoy, y todo. No. José Luis abrió el espacio como rector general y entren. Esa es una cuestión que a mí me recuerda que la academia se incorpora a los procesos de cambio, no porque institucionalmente alguien les dice desde arriba, hay que cambiar, sino porque el de arriba les recuerda, oigan, aquí tenemos un problema, ¿no? José Luis Vázquez lo que hizo fue presentar el problema a la institución, ¿no? Y probablemente en ese momento
pasó un poco turbio porque hubo un movimiento de academia, de los comentarios, de las discusiones y demás, pero bueno, no dilato más. Ahí hay una diferencia entre que hay una institución, una autoridad institucional que dice, oigan, tenemos estas dinámicas, estas problemáticas, entrémosle a ver cómo las planteamos porque ustedes tienen la palabra, ¿no? Y no obstruyamos institucionalmente los procesos, ¿no? Ahora, también es cierto que en eso otra vez el cambio generacional se nos pone en medio, porque en lo que tú decías, el librito bajo el bracito de él es mucho más seguro que andar buscando otros libros que ni conozco, ¿no? Y además ya son electrónicos o digitales y no me gusta. Ya una mente añeja, ¿no? Entonces también tenemos que ver, y como dice Oscar, me gustó mucho la idea, a ver, joven nuevo que llegas aquí está esto, ¿no? Tienes que pasarle por esto. Esta es una sugerencia básica. A la casa que fueres, haz lo que vieres. Si a un académico nuevo le dicen, ya está su plaza, pero usted no se me puede ir a ningún curso antes de pasar estas reglas de pedagogía y de práctica docente y de ética del trabajo universitario. No sé, sin tanta complejidad, ¿verdad? Le leemos la cartilla académicamente. Ese académico de académica, ¿qué va a hacer? Le va a entrar, natural. Pero el nuestro, el que ya tiene aquí el vetusto académico que está instalado en otro lugar maravilloso del Olimpo universitario, dice, estás loco, ¿cómo crees que yo voy a ir a perder mi tiempo en un curso en Virtuami? Es muy innovador, le dice Pablo, etcétera. Pues sí, pero yo no lo necesito, pues yo ya llevo generaciones. Paréntesis. Y lo digo porque él me lo sostendría si estuviera aquí. Gustavo Viniegra, que creo que muchos de ustedes conocen, una vez en un seminario parecido nos dijo, ya entendí que el problema de mis estudiantes durante todos estos años en realidad no eran ellos, sino yo. Lo dijo simple y contundente. ¿Por qué? Por mi cultura de la docencia. Yo estaba, a ver, bórale burros, que no sé qué, hasta que aprendí, dice, que era por el otro lado. Hice una autocrítica de mí y dije, no lo estoy haciendo bien, voy a renovarme, voy a actualizarme, diría la maestra Quirós, voy a entrar en un intercambio y en una comunicación, y así se la pasó unos años después dando un seminario con otros colegas para cada uno de los cursos a los que les obligaba la institución, bueno, no obligación, sino que debían dar, hacía seminarios de trabajo académico para poder ofrecerlo, ¿no? ¿Verdad o mentira? Porque yo no le seguí la pista al Juntillas, pero bueno, ahí está el planteamiento. El problema de mis estudiantes he sido yo, ¿no? Se necesita mucho valor y mucha capacidad autocrítica. Perdón por abusar del tiempo. Adelante, Juan. Sí, bueno, yo creo que esto del cambio generacional es una ventana de oportunidad para la universidad, pero si ese cambio generacional no se embona con una transformación cultural de la universidad, no va a servir de mucho. Ya en mi licenciatura, o más bien la licenciatura en la que participo, ya conozco por ahí algún caso de profesores que de reciente ingreso y que, digamos, adoptan, se dan cuenta, entran, se dan cuenta, captan cómo son las dinámicas, ¿no? Académicas y se acoplan muy bien. Rápido se mimetizan con la vieja generación. Alumnos que me dicen, bueno, el profesor, su clase es muy entretenida, ¿no? Pero no aprendo nada. ¿Ok? No aprendí nada. Ponen un gorrito y empiezan a hacer su show. No aprendí nada. Habla de sus experiencias allá en su país y eso, pero no aprendí nada. De entretenida me entretuvo, pero no. Entonces es una ventana de oportunidad que si no se logra, digamos, embonar con una transformación cultural organizacional, como dirían los teóricos de las organizaciones, no va a ayudar muchísimo la transformación generacional, Okay. Comentar eso. Miguel Ángel.
Sí, gracias. Primeramente, pues lo que se ha expuesto aquí para mí me ha ayudado a entender mejor la cuestión de la cual se está analizando, comentando. Y siendo un poco crítico, yo no conozco a mucha gente, muchos colegas docentes de la universidad. Bueno, hablo de la unidad de Iztapalapa, menos a colegas de otras unidades, pero hablando desde mi propia, el grupo de docentes de donde yo estoy, que es en CDS y particularmente en biología, y es una crítica y autocrítica, ¿no? Que me parece importante también expresarlo. No sé, yo Hay otra cuestión que asociada, se ha más o menos plasmado aquí con un cierto enfoque, pero hay un problema también serio, que es el siguiente. No sé, es mi forma de verlo, ¿no? En mi experiencia estando aquí, siendo parte del grupo docente del Departamento de Biología, que parece ser que la historia desde el origen digamos, de la institución y de los que formamos parte de ella, se han formado grupos que no se llevan entre sí. Ese es un problema serio. Grupos académicos que no se llevan. Grupos de poder, dirían. No, bueno. No grupos de poder. No, académicos. Grupos donde hay cuestiones interpersonales que desafortunadamente ponen todas esas barreras, o ponemos, digo, porque es autocrítica. Ponemos esas barreras para lograr lo que se está planteando. Es decir, el ejemplo ahorita toca Manuel y tomo su última intervención. Los nuevos profesoras, en realidad no entran con la visión institucional, sino entran con la visión del grupo al que entraron. Y de ahí ya hay un problema, porque como hay grupos, entonces yo no me voy a llevar con este grupo, este grupo no se lleva con este grupo por X razones, pero los nuevos docentes ya lo heredan. Y entonces, eso que se está diciendo, que el nuevo docente debería entrar con una visión de esta perspectiva que se está planteando, ahí hay un bloqueo. Y yo lo vi, yo siendo jefe de departamento, lo vi, porque incluyendo incluso casos no de personal de tiempo indeterminado, sino personal de tiempo determinado, curiosamente, al primer momento en que son, ya que están contratados, que se tienen que presentar con el que en ese momento tienen que hacerlo con el que está a cargo de un departamento, llegan con el responsable del grupo al que entraron, y cuando se les da la carga, no, yo no puedo dar esa. Ya está organizada. Ya hay un bloqueo. Y ni siquiera es una UEA de una disciplina diferente, sino es de su campo de conocimiento. Pero ahí es un problema serio, de veras. Serio. No sé cómo abordarlo, no sé yo no sabría plantear cómo romper esa barrera en la cual, independientemente de los intereses de las cuestiones personales o interpersonales que se han generado, decir, bueno, esto es aparte, nosotros vamos a desarrollar actividades conducentes a una mejora de la investigación. No, yo pertenezco a este grupo y yo no voy a hacer lo que tú me digas, porque somos enemigos. Ojo, hasta ahí termina mi intervención. Bueno, fíjate que me recuerdas una base de interpretación elemental de todo esto. Es que en realidad el problema es que nosotros como universidad nos hemos mimetizado con respecto a la sociedad que vivimos, que quiere decir, todos los vicios que nuestra sociedad tiene los adquirimos tan rápido, ¿no? Pero si somos la instancia que decimos ser, entonces tenemos que poner el ejemplo para cambiar esa dinámica. Si internamente tenemos esos nudos, porque finalmente son nudos que hay que, pues, destejer, pues en algún punto hay que empezar, ¿verdad?
como hace rato se dice, empezar con buenas prácticas, empezar con criterios académicos, empezar con grupos de reflexión y de discusión, de propuesta, de actualización, pues es una dinámica que puede ser, si hay el interés de las academias en las 3 divisiones, por ejemplo, pensando en una unidad como Iztapalapa, bueno, más allá de pensar en los liderazgos académicos, ¿qué líderes académicos nos van a impulsar a hacer las cosas? No, la academia en su conjunto y equipos de trabajo es mejor que otro que su inspiración personal nos dice por dónde ir, ¿no? Entonces, eso puede ser de tal suerte desarrollado como dinamizando que difícilmente estos nudos de ese grupo enquistado que dice nosotros somos el poder y aquí nadie entra y el que entra va a hacer lo que nosotros le vamos a pedir que haga, digamos. Eso es una mafia, ¿no? Y si tenemos mafias, pues a lo mejor nos podemos institucionalmente comunicar con ellas. No está bien, ¿no? Más bien hay que romper con esa dinámica y eso se dice fácil, pero es muy complicado. Buena llamada de atención, Miguel. Existen mafias académicas de la institución que hacen más complejo. Gabriela, adelante, para dar pie a los que andan allá en el Zoom. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Ahí, adelante. Sí, nada más una propuesta. Con todo esto que se ha dicho, a mí me gustaría reforzar la propuesta de la doctora Leti González sobre las actividades o los planteamientos de la red a futuro. Yo no pude estar, me disculpo por ello, pero me comentaba Leti que ella hizo una propuesta de un curso interdivisional fuese obligatorio que lo tomaran pues todos los alumnos que ingresan a las diferentes licenciaturas y más que un curso, una UEA, que fuera un módulo en donde se abordaran varios de esos temas que propone el doctor Oscar Monroy y que a la vez ese módulo también pudieran tomarlo los nuevos profesores que se incorporan a la planta docente. Gracias, Gaby. Con esto que comentan que es obligatorio, entonces esa sería la propuesta. Gracias. No, pues gracias. Es muy específica, ¿no? O sea, un curso interdivisional. Les recuerdo que en las divisiones hay, digamos, estructuras que tienden a eso, ¿no? Los cursos que todos los chicos viniendo de las carreras que vengan a la división tienen que tomar casi como obligatorios, ¿no? ¿Cómo se llaman estos cursos? Optativos divisionales o algo por el estilo, ¿no? Disciplinares. En la UAM Xochimilco existen 2 momentos cuando llegan, pero está bárbaro porque son todos los chicos de todas las carreras de la unidad, de todas las 3 divisiones, se meten a un año de TIF. Tronco interdivisional. Es el tronco interdivisional. Y después entran al tronco divisional. Con esta idea ha funcionado UAM Xochimilco desde hace rato. No voy a decir que sea un buen o mal resultado, solo digo que ahí está la experiencia y que como ejemplo, no digo que sea el ejemplo a seguir, pero con este comentario de Gaby nos recordamos que la idea de los cursos que todos debemos ofrecer, quizás habría que renovar el contenido de sus cursos, los propósitos de esos. Si esos cursos o esos troncos sirvieran para que todo el estudiantado de una unidad tuviera muy claro una idea básica de que hay que trabajar en base a problemas en el currículum escolar, muy claro en base a la labor colaboracionista de la academia, muy claro en la idea de que habría que hacer una constante actualización y exigirle a la docencia que lo tomara en cuenta, pues a lo mejor eso nos daría más resultados, ¿no? Recambiarle el propósito que tiene. Perdón, Gaby, ¿ibas a decir algo más? Porque... Sí,
Sí, nada más que, y bueno, los profesores que impartieran estos cursos, o sea, o un módulo, que participaran varios profesores para impartirlo. Porque, por ejemplo, yo que doy el curso de sustentabilidad, es una UEA, está dentro del programa de la licenciatura en producción animal y es también optativa para los alumnos de las otras divisiones. Y es un curso que integra muchísimos temas, muchísimas disciplinas. Entonces, yo también he sentido que a veces me he quedado un poco corta en atender los temas. Por ejemplo, en este contenido sintético hay un tema final que es modelos matemáticos aplicados a la sustentabilidad. Entonces, he tenido alumnos de ingeniería que se han inscrito por ese tema. Entonces, dentro de un trimestre, ese tema, pues yo como lo abordo nada más es con ejemplos de modelos matemáticos aplicados a la sustentabilidad. Entonces, los alumnos de ingeniería han llegado con la idea de que van a aprender a hacer modelos para aplicarlos. Entonces, de hecho, pues, cuando yo les comento cómo lo vamos a abordar, pues sí se han dado de baja, porque son temas que les llaman la atención, pero en un curso de un trimestre, y es uno de los temas, es un tiempo muy corto para abordarlo. Y además, sinceramente, pues yo no tengo las herramientas para dar un curso así. Entonces, sería bueno que varios profesores de diferentes disciplinas atendieran ese curso. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Todo un reto, a final de cuentas, ¿no? Hacer Sí. intercambios de las disciplinas. Sí, mi estimado. ¿Verdad? Sí, por supuesto, Omar. Voy a decir un poco lo mismo que ya me dijeron. No, entonces. Con otras palabras. El asunto de los incentivos. O sea, cuando los incentivos se colocaron en investigación, se individualizó la actividad académica y caminó eso. La actividad docente, como es colectiva, como nos acaba de decir, no tuvo el mismo peso y es irrelevante. Ahora, hay un problema muy delicado que acaban de señalar ahorita en la transición generacional. Ahorita en el departamento de sociología hay una especie como de renovación. El profesor nuevo que acaba de llegar, el doctor Washanguer, que acaba de llegar de no sé dónde, se pasea 3 veces por el pasillo y la primera idea que tiene en la cabeza es que quiere trepar al unipersonal. Antes de hacer cualquier equipo o si ve materia le toca o algo, ya está pensando en con quién se va a aliar para brincarle al órgano unipersonal. Para ser jefe. Al jefe. Es una cosa tremenda, porque el segundo lugar en donde hay incentivos grandes es en los unipersonales. Y eso tiene que ver con la cultura, porque además nosotros hemos sido infiltrados por esta cosa del libre mercado, de la ganancia, de una acumulación. Un profesor que haya tenido 10 años becas constantes a CESNI, ahorita tiene 6 o 7 casas, ya se los había dicho hace la vez que me tocó beber mi cuchara. Y entonces esto es una especie como de bloqueo en términos... Yo tampoco. No, tengo lo que dices, pero no tengo una casa y la debo. Dime cómo, ¿no? Dime cómo. En términos de las motivaciones para el aprendizaje, pues, para la en esa parte aprendizaje. Entonces ahí sí, eso se ocupa como diseños especiales, o sea, cambiar los incentivos, porque dada la cultura puede haber patologías nuevas. Yo decía, bueno, vamos a mover un experimento mental, vamos a mover los incentivos al aprendizaje de los estudiantes. Y hacemos las técnicas como las que usted nos platicó la vez pasada, o hoy nos compartieron, o nos vienen compartiendo varios profesores. Y entonces resulta que nuestros estudiantes manipulan objetos, crean entidades, crean artefactos, diseñan productos, lo que sea, lo que vaya a ser, ¿no? Con la actual cultura, explotaríamos a nuestros estudiantes.
Porque en vez de tener un ayudante o dos, pues tienes 30 en cada grupo. Va. Bueno, el planteamiento lo dejo como planteamiento. Tengo dos que quieren participar, digamos, un par de minutos cada uno, Javier y luego Leti. Bueno, todo lo que he estado escuchando en esta ocasión se me hace extremadamente importante. Ok. Sin duda. Pero sí me gustaría traer su atención al objeto o al sujeto del aprendizaje. Ok. Entonces, hasta el momento, todo se ha orientado a establecer políticas, a establecer mecanismos, concesiones, etcétera. Pero no nos hemos abocado a entender quién es el objeto del aprendizaje o el sujeto. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es saber con quién estamos interactuando, de qué manera estamos interactuando y cuáles son los recursos como humano de la persona con la que estamos interactuando. El objeto y el sujeto de la es el planteamiento que nos decías, Javier, la vez pasada, ¿no? Quiero resaltarlo ahora con otras cosas más, ¿no? Entonces, el sujeto de aprendizaje y el objeto de aprendizaje. 2 minutos, Javier. Sí. A lo mejor 3 o 4, no sé. No, es que ya no nos va a dar. Ahí voy. ¿Cuál es el planteamiento? Ahí va. Lo soltamos. Entonces es biológico, tiene un componente psicológico, claro, y se desempeña en un ambiente social. Sí. En tanto esos 3 ámbitos no hayan sido entendidos y llevados a la interdisciplina, a la transdisciplina y a los sistemas complejos, nunca va a ocurrir nada. Bueno, a ver, el planteamiento es, el sujeto es una entidad biopsicosocial. Así es. Ok, si no la captamos como tal, a lo mejor no podemos ir más allá. Nunca. ¿Por qué razón? Otra cosa, rapidísimo. ¿Por qué? Porque este ente, vamos a llamarlo así para no meternos en... Sí, está bien. Sí. Entonces, está inscrito en el tiempo. Y en el tiempo tiene algo previo, que sería la historia, tiene el presente, sus aflicciones instantáneas, y la visión de futuro, que sería la posibilidad de modificar y de cambiar los sistemas de interacción con todo en el futuro. De esa manera, entonces, es importante que nosotros pasemos de una situación de intuición a una situación de conceptualización y sistematización. Vale. Si seguimos con esa intuición, por ejemplo, quieren renovar... Medio minuto, mi estimado Javier. Quieren renovar a los nuevos profesores, pero quienes diseñan los exámenes para el concurso son los mismos profesores que los están diseñando hace 200 años, siguen pidiéndoles los mismos. Bueno, en la UAM por lo menos hace 50 años. 50 años. ¿No? Entonces, ¿cómo van a dar la oportunidad a que la mente con la que se enfrenta a ese desafío el nuevo aspirante? Ok, tema generacional que hace rato comentábamos. Vale. Pero es muy distinto a que se reduzca exclusivamente a la antigüedad de los profesores. Se reduce precisamente... No, es un tema cultural. Y además de valores. Está incluido. Vale, te capto. Aguanta, como dicen en los programas, aguántamela. Leti. No, pues ya lo sé. En cuestión de los docentes que dicen que es compromiso y actualización, es cierto, no que todos estamos en ese camino. Sin embargo, yo siento que hay discriminación entre los profesores. ¿Por qué? Porque hay profesores titulares que siempre les dan esas mismas materias, UEAs, porque es como un uso y costumbre, ¿no? En los departamentos, no sé si en todas las divisiones. En nuestro caso, yo en mi caso soy asociada de, pero el asunto es que las UES que nos asignan es como que las que andan sobrando. Ah, caray. Entonces, estas cuestiones para nosotros
nosotros tenemos que estar preparándonos constantemente para dar una nueva UEA casi cada trimestre. Entonces, a nosotros, por ejemplo, no nos dan una UEA que sea de nuestro perfil por el cual nos contrataron. Yo fui contratada en un perfil de bioquímica. He dado bioestadística, he dado otras UEAs que no tienen nada que ver. Entonces, sí hay compromiso, porque yo sí me aviento a dar esas materias porque tengo esa capacidad de actualizarme, de prepararme. Pero es eso. La cuestión es que nos tratan diferente a los docentes. A ver, puesto en la mesa, Leti, ¿tú piensas que en el ámbito del profesorado hay una desigualdad? Así es. Y esa desigualdad se nota en este tipo de situaciones. Desigualdad docente, digamos, ¿no? Y alguien que esté por allá te va a decir, es que no somos iguales, ¿no? Bueno, ahí está el tema de Miguel, las mafias, otra vez, por ahí estamos interconectando. Les pido un favor. Tenemos el cierre de nuestro conversatorio y en esta ocasión no les vamos a pedir a los que conversaron con nosotros un punto final, porque nos vamos a tener la confianza de que en la siguiente ocasión aquí vamos a seguir y en ese sentido le voy a pedir a Leti que muestre ese continuar. Tenemos un trabajo, colegas de aquí y de allá en el Zoom, para renovarnos a la actividad hasta el mes de enero del 2024. ¿Por qué no hacerlo como estaba programado para la siguiente semana? Porque hubo distintas situaciones, pero desde luego que tenemos al doctor Jorge Munguía Hidalgo dispuestísimo. Nada más que en esa fecha la universidad sale de vacaciones, ¿no? Entonces lo que íbamos a tener era una situación muy complicada. Bueno, dicho eso, lo siguiente, este es nuestro programa para el equipo 5. Hoy estamos terminando la temática 4, innovación de las tecnologías para la educación superior. Tenemos esas 3 fechas, 12 de enero, 19 de enero y 26 de enero. Una primera conferencia, segunda conferencia y nuestro conversatorio. Abajo van a encontrar la propuesta básica que tenemos. Ya está el doctor Jorge Munguía, como les decía, primer conferencista, luego la doctora Rafaela Blanca Silva, que es una colega que todos ustedes por lo menos saben que está en nuestro grupo de la red, ¿verdad? Vamos a tener a Pablo, que aquí está presente dentro del conversatorio, a Ricardo Marcelín Jiménez, que estará también presente en el conversatorio. Habrá una tercera persona que estamos tratando de ubicar. Será una propuesta, creo, interesante. Pablo nos va a ayudar a definirla mejor. Con esto nos vamos a dar el cierre de todo el seminario, del segundo seminario. Les comento, hay un acuerdo que el día lunes pasado recuperamos en nuestra reunión general de la red. En ese, entre otros acuerdos, que viene al caso es que nos vamos a meter en una dinámica de ya hay un comité editorial que se generó ahí y este comité editorial va a trabajar todo lo que pudo haber logrado y se logró en el segundo seminario. Este comité editorial nos va a hacer una propuesta más adelante, porque Leti afortunadamente trabaja, como ustedes ya saben, y nos tiene todo el material con que este comité va a trabajar, y este comité va a hacerle la llamada a quienes han participado en los conversatorios, a nuestros conferencistas y demás, y va a ir estructurando un plan editorial del segundo seminario. Esperemos que lo tenga, pues no digo a la brevedad, pero en el muy corto tiempo, para que lo presente a la red y podamos empezar a trabajar en la parte editorial de la red, ¿no? No sabemos si eso se convierta en un libro, seguramente sí sabemos que va a ser un libro digital, ¿no? Pero digo, no sabemos en este momento si sea uno o sean varios, ¿no? Producto de este seminario. Entonces, lo adelantamos para darnos ánimo, para decirle a los colegas que nos han seguido siempre con mucho entusiasmo a partir del Zoom, son parte de nuestro equipo de trabajo desde luego, ¿no? A la maestra Quirós le agradecemos mucho su participación y usted dirá a la maestra Quirós, ¿hasta ahí llegó? No, le estamos haciendo la propuesta de seguir en contacto con esta dinámica de trabajo. Esperemos haberla ganado
no obstante que hubo ahí unos asegúnes hoy, pero creo que damos una buena impresión, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Para Gracias por la ganarla invitación. Sesgaste la respuesta con tu pregunta. Sí, no, es un poquito de maña, ¿no? Pero de esa manera nos estamos despidiendo este año del 2023 de nuestro seminario. Ya les digo, ahí está la oferta para enero, estas 3 sesiones de trabajo a las que esperemos todos asistamos. Poco a poco ustedes irán viendo, no, mejor dicho, antes de que termine el año vamos a pasar ya en una especie de recuento, ¿cómo se llama esto? Una nota de los resultados de la reunión general que tuvimos, ¿no? O si lo prefieren, una minuta, pero la vamos a pasar antes de que termine el año al grupo de la red en el WhatsApp donde estamos todos, para saber que los que ahí estuvimos tenemos un conjunto de compromisos y que algunos que no estuvieron, aprovechando que no estuvieron, también nos comprometimos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta posibilidad de trabajo, ya tenemos un conjunto de tareas, lo verán ustedes, y bueno, a final de cuentas solamente me resta decir que la experiencia de un año del trabajo de esta red ha venido pasando su momento A, su momento B, etcétera. Hoy nos encontramos después de un año con nuevos actividades. Creo que la interdisciplina ha ido trabajando a su manera. No somos un grupo consolidado, pero tenemos la pretensión de llegar a serlo. Y hay actividades desde el mismo inicio de año. En el mes de enero tenemos una actividad de la cual varios de los que estamos aquí presentes vamos a participar como parte de la red en un intercambio muy dinámico que tenemos. Yo ya así lo hablaba rápidamente en nuestra reunión general, en nuestro proceso de vínculo con otras instituciones, con otras entidades, con otras redes, ¿no? A la que sigue creciendo la posibilidad de hacer trabajo conjunto. Bueno, pues no me resta más que decirles gracias a nuestros conversadores. Estuvo bueno. Un aplauso para todos. Les enviamos a los colegas de allá del Zoom una copa de vino virtual. Todos los que estamos acá la vamos a tener en forma presencial. Creo que ya la vieron allá atrás, ¿verdad? Sí. Por ahí, sí. Ahí está. Maestra, si te vienes rápido, ya sí, no nos vas a encontrar. Te esperamos aquí en la siguiente oportunidad y desde luego claro Leti sí. Te va a dar todos los datos para seguir en contacto contigo. Muy amable. Claro que sí. Muchas gracias. Colegas, hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Hasta luego, gracias.